Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Helen del curso de Geometría y hoy trataremos nuestra última semana que corresponde a la parte de elipse, semana 18. Veamos primero la definición, de ahí vamos a ver los elementos y las ecuaciones de la elipse. La elipse siempre es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos viene a ser una constante. Podemos observar en el plano nuestra elipse. Entonces, como les mencioné, siempre la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos del plano es una constante. Entonces vamos a ubicar en el plano los dos puntos fijos. Digamos el foco 1, y luego ubicamos el otro punto fijo, el foco 2. Ambos puntos son llamados focos, foco 1, foco 2. Luego tenemos un punto, por ejemplo, este punto de nuestra elipse. Entonces, para que ese punto pertenezca a la elipse, se debe cumplir que la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto al foco 2, esa suma de distancias debe ser igual a una constante. Entonces aquí colocamos, diremos que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 va a resultar igual a una misma constante. De la misma manera, por ejemplo, si tomamos otro punto, digamos el punto Q, entonces la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto Q al foco 2, si esa suma de distancias es la misma constante, entonces ese punto Q pertenece a la elipse. Entonces aquí se cumple para todo punto P que pertenece a la elipse. Y a esa elipse la vamos a denotar con la letra E. Entonces, para todo punto que pertenezca a la elipse. Entonces ahora vamos a ver, digamos, los elementos para la elipse para poder observar a qué es igual esa constante. Entonces ubicamos en el plano, vamos a ubicar los dos puntos fijos, que son los focos. Foco 1, luego ubicamos el otro punto fijo, el foco 2. La recta que pasa por los focos viene a ser justamente el eje focal. La recta que siempre pasa por los focos nos va a representar el eje focal y va a estar denotado con la letra SUF. El punto medio del segmento, el punto medio del segmento que une ambos focos nos representa el centro de la elipse. En este caso, vamos a colocar que el centro de la elipse esté representado por el punto O nada más. Entonces, diremos que el eje normal es aquella recta que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular al eje focal. Trazamos el eje normal que pasa por el centro de la elipse y siempre es perpendicular al eje focal. Y va a estar denotado con la letra SUN. Entonces nos representa nuestro eje normal, el eje focal. Los vértices para el elipse son los puntos de intersección de la elipse con el eje focal. Entonces observamos primer punto de intersección, V1, vértice 1, segundo punto de intersección de la elipse con el eje focal es el punto V2 que nos representa el vértice 2. Entonces son los puntos V1 y V2. Pero también se puede observar que la elipse interseca con el eje normal en estos dos puntos. Entonces vamos a colocar que este primer punto sea B1 y este otro segundo punto
sea V2. Entonces, los vértices principales son representados por V1 y V2 y los vértices secundarios son representados por V1 y por V2. Entonces de ahí proviene que el segmento que une ambos vértices se le conoce como el eje mayor de la elipse. Entonces en este caso el eje mayor está representado por el segmento V1 y V2. El eje menor va a estar representado por el segmento V1 y V2. Y podemos conocer ambas longitudes. Se coloca o se dice, se cumple que la longitud del eje mayor siempre resulta igual a 2A. Entonces se cumple que V1, V2, esa longitud va a ser igual a 2A. Pero como el eje normal es un eje de simetría, necesariamente esta longitud vale A y esta otra longitud resulta igual a A. De la misma manera, podemos observar que siempre el eje menor se cumple que esa longitud es igual a 2B. 2B. Pero como el eje focal es un eje de simetría, entonces esta longitud vale B y esta otra longitud también resulta igual a B. El valor de A y B simplemente nos representan constantes nada más, ¿ya? Entonces tendremos que todo el eje mayor 2A, el eje menor 2B y la distancia entre ambos focos va a ser igual a 2C, pero como el eje normal es un eje de simetría, entonces se cumple que esta longitud vale C y esta otra longitud también resulta igual a C. Entonces, ya hemos ubicado las tres constantes, la constante A, nuestra constante B y la constante C. Y cuerda, una cuerda es así como en circunferencia, es aquel segmento que une dos puntos cualesquiera. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ubicar a este punto, digamos el punto M y este otro punto, el punto N. Entonces, el segmento que une ambos puntos viene a ser cuerda para nuestra elipse. La cuerda está representada por el segmento MN. Cuerda focal es aquella recta perpendicular al eje focal. La cuerda focal es aquella cuerda que pasa por los focos. Entonces, por ejemplo, aquí trazamos nuestro primer segmento que pasa por el foco 2. Luego también podemos trazar el otro segmento que pasa por el foco 1. Entonces vamos a colocar que este punto sea S, este otro punto sea el punto T. Entonces tenemos nuestra primera cuerda focal, el segmento ST. La segunda cuerda focal puede ser de extremos Z y este otro punto le llamamos W. Entonces tenemos la otra cuerda focal ZW. Y lado recto. El lado recto siempre viene a ser aquella cuerda focal perpendicular al eje focal. Y toda elipse tiene dos lados rectos, porque tiene dos focos. Para el foco 1 tenemos nuestro primer lado recto. Entonces, el lado recto siempre viene a ser aquella cuerda perpendicular al eje focal. Como toda elipse tiene dos focos, podemos observar dos lados rectos. A este primer lado recto vamos a colocar de extremos L y este otro extremo va a ser R, el punto R. Nuestro segundo lado recto ubicamos de extremo L' y R'. Entonces, los lados rectos son los segmentos LR y el otro segmento
L', R'. Entonces vendrían a ser los principales elementos que se cumple en toda elipse. Eje, siempre tener presente el eje mayor, el eje menor, lo que viene a ser lado recto, que es una cuerda focal perpendicular al eje focal. Y cuerda es aquel segmento que une dos puntos cualesquiera de la elipse, que no necesariamente va a pasar por el centro de la elipse, puede pasar por cualquier punto de ese, digamos, de nuestra cuerda focal nada más, ¿eh? De nuestro eje focal.